pasado existió, aquello que recordamos es siempre una mirada del presente. Guardamos cosas que olvidamos que teníamos. Una lupa para encontrar los detalles, un auricular para acercar voces calladas, una carta dedicada a la persona que fuimos, una aguja y un hilo para abordar la historia. Cosas, reliquias, formas y texturas que conservan el resplandor cruel de lo que fueron. Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy va a ser un programa en el cual yo por lo menos voy a aprender mucho. Así que primero voy a presentar a quienes nos acompañan. Vania Markarian, historiadora, es responsable del área de investigación histórica en el Archivo General de la Universidad de la República. Bienvenida, Vania, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, sé que en estos días con todo el tema de los 50 años del golpe está muy requerida. Estamos muy requeridos los historiadores. Está muy bien, es una oportunidad para que podamos aprender. Y nos acompaña Aldo Marchesi, historiador, es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Gracias, Aldo, por venir. Muchas gracias por la invitación. También del Departamento de Historia de la Facultad. Pero ¿Lo leí mal? no hay problema. Siempre leo mal algo, no te preocupes. Está bueno porque en la corrección aprendo. No, me quedé pensando porque comentaban que antes de venir estuvieron trabajando juntos. Y son esas cosas que uno ni siquiera sabe cuando pasan. Digo, discutimos a quién vamos a invitar, por qué nos gustaría que viniera. Y de repente no sabemos que estuvieron trabajando juntos o que nos pasó con algunos músicos que en la noche anterior estuvieron tocando juntos. No, nosotros somos muy amigos. Juntos. Hace muchos años que somos como parte de una generación que ha venido trabajando estos temas de la historia reciente desde que éramos jóvenes. Sí, y trabajamos mucho juntos, bueno, damos clases juntos, hemos escrito juntos, hacemos mucha tarea también académica juntos, así que viejos conocidos, viejos amigos. Exactamente. ¿Cómo se escribe juntos? Es difícil. Bueno, sí, pero ¿cómo se escribe? Yo creo que hay diferentes, me parece, nosotros hemos ensayado diferentes modalidades, desde vos tirás unas ideas y yo sobre eso vuelvo a escribir, hasta dividirnos, vos escribí el primer apartado y yo escribo el segundo. Hay que generar mucha confianza, que en nuestro caso hay, y saber que todo eso que dicen el borrador mártir, todo lo que primero escribe va a estar sujeto a crítica por el otro, a reescritura por el otro. También tenemos nuestras fortalezas, creo, cada uno, y las reconocemos. Sí. También primero que nada está la voluntad de querer escribir con alguien, me parece que ese es el punto de partida. Sí. Después lo otro se va resolviendo, pero sí, nosotros aparte hacemos una división del trabajo por momentos. Y ahora usamos el drive, digamos. O sea, sí, claro, escribís arriba del otro. 4 manos. Sí, yo todavía no aprendí del todo. Y a cualquier hora, digamos, uno escribe, el otro reescribe, o sea, es como que tampoco. Es cierto que los cambios tecnológicos han cambiado eso de. Incluso escribir un texto conjunto no es sentarse 2 personas a escribir, es como. Esto bueno, ya de antes con el Word ya se podía hacer, pero ahora con el Drive es mucho más activo de que uno. En simultáneo. Va escribiendo en simultáneo en 2 lugares diferentes y después lo reescribe, no sé. Pero requiere confianza y requiere respeto, creo que en nuestro caso han funcionado. En este caso funciona. Bueno, muy bien. Nosotros les pedimos que nos nombraran a alguien que pudiera ser una persona que pueda ser un referente de ustedes. En el caso de Vania, elige a José Pedro Barrán, profesor, historiador, etc. ¿Por qué? Y bueno, Barrán es maestro de varias generaciones de historiadores, incluyendo la mía, la nuestra. Yo hice la licenciatura, o sea, el grado en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahí lo conocí a Barrán, con él hice Historia del Uruguay.
Y para mí fue muy fascinante desde el primer momento que lo escuché, ¿no? Barrán hablaba, daba clase como si estuviera pensando, descubriendo en el mismo momento lo que te estaba contando. Podía ser irritante también, sí. Tenía un sentido del humor muy fino, le gustaba contradecirte. Recuerdo en esa clase me tocó hablar del militarismo, yo tendría 19 años, y bueno, recogimos con Isabela Cose, la coautora de ese libro del que vamos a también hablar, el material que había sobre el militarismo y lo presentábamos más o menos, y cuando terminó él dijo, pero los niños de esa época jugaban a ser militares. Yo dije, Barrán. Pero tenía eso que te dejaba pensando, una pregunta que nunca olvidé, una pregunta que estaba muy vinculada con el tipo de historia que él estaba haciendo en ese momento. Esos son los años en los que él produce la historia de la sensibilidad. Escribió una historia capaz de llegar afuera de la academia, que me parece un mérito enorme. Nos enseñó a intentar eso, a no escribir solo para los colegas. Estamos cada vez más demandados por los sistemas de evaluación académicos a escribirnos entre nosotros, ¿no? Y él insistía mucho en escribir claro, en no tener jerga, sin perder nada del rigor académico, sin perder nada de la relación estrecha con el archivo, que es nuestra marca, digamos, como historiadores, escribir para un público amplio. También me parece un referente de intelectual comprometido, capaz que no en el sentido más clásico de la generación de los 60, pero alguien que hizo historia pensando en el presente, que cuando tuvo que tener cargos de responsabilidad política en relación a la política educativa también los asumió, que se preocupó por la enseñanza del pasado reciente en secundaria a los adolescentes, y además era una persona encantadora, y tuve la suerte de estar cercana, digamos, también trabajé mucho con su esposa, Alicia Casas de Barrán. Entonces tuve la suerte de conocer un poco la dinámica familiar y bueno, no sé, me parece eso. Dijiste algo que por lo menos hasta para mí, de alguna manera, no recuerdo si lo leí todo o si leí en parte o algo, pero el libro de la sensibilidad fue un libro que fue bastante masivo, en el sentido que mucha gente habló y descubrió. Yo me acuerdo de descubrir cosas de las cosas que pasaban en el Uruguay, de cómo funcionaban, de las muertes de los hijos, que era una cosa. Yo diría que fue una suerte de bestseller, ¿no? Fue, sí. Y Barrán en diferentes momentos históricos tiene obras que tienen más o menos impacto público, pero que, digo, tal vez la sensibilidad, incluso porque las otras colecciones son colecciones grandes, pero que tienen un impacto público fuerte. O sea, la revalorización del vallismo está asociada al proyecto Barrán y Nahum de Valle de los Instanciarios del Imperio Británico. O sea, es un intelectual que claramente su trabajo no se queda restringido a lo académico, que tiene un impacto enorme y que de alguna forma sintoniza con momentos sociales, porque la historia de la sensibilidad también se escribe y se divulga en un momento específico de la sociedad uruguaya, son fines de los 80, principios de los 90, donde la gente estaba empezando a preguntarse otras cosas, otras miradas sobre lo político, otras miradas sobre la cultura, y me parece que es un libro que... Voy a hacer una anécdota graciosa, no sé si él querría que la hiciera, pero bueno, la voy a hacer igual. Sí, igual. Que es cuando sale la historia de sensibilidad y después el poder médico, ¿no? Que es en ese momento en que él cambia, como dijo Aldo, Barrán y Nahum habían hecho una historia más socioeconómica, se refería sobre todo al siglo XIX, ¿no? La historia rural del Uruguay moderno. Después una historia más de énfasis político con Valle de los Estancieros y el Imperio Británico, colecciones, 7, 8 libros en cada caso. Y después él ya solo, digamos, sin Benjamín Nahum, hace esta serie. Y bueno, le dio mucha visibilidad pública porque creo que había ese momento, es el momento, bueno, del fin de los grandes relatos. Hay un montón de cosas como culturales, civilizatorias que están cambiando y sintoniza muy bien. Esta historia que habla de los datos básicos de la vida, de nacer, de morir, de amar, del sexo, ¿no? De las cosas más básicas. Y él iba a una entrevista de radio, en una radio que daba en el Palacio Salvo, yo no sé qué radio sería. La 30 sería, es probable. Iba en el ascensor, y en el ascensor iba Naná, que fue aquella señora que tenía... el prostíbulo en Maldonado. Eso, y que también tuvo un papel ahí como hablando de temas de los que no se hablaba, ¿no? Y Barrán cuenta que
que era bastante discreto y serio al principio, iban en el ascensor y Naná lo ve y le dice, profesor, usted y yo estamos en lo mismo. Y Barran dice, yo. Y ella le dice, sí, abriendo cabezas. Abriendo cabeza. Que me parece una anécdota graciosa, pero de esa sensibilidad que Barran tenía, lo contaba serio, pero sabía que era un cuento gracioso, pero me parece que tenía que ver con cosas que pasó con el libro, que se leyó en una clave que no era historiográfica, que era buscando ahí claves de quiénes somos, y bueno, y la historiografía, la historia, lo que hacemos los historiadores, acepta esa lectura también. Claro. Bueno, Aldo, tú nos propusiste a Elizabeth Gelin, socióloga argentina. Sí, a mí me cuesta mucho Me esto. imagino. Estuve pensando mucho sobre quién, por qué y cómo. De hecho, inicialmente pensé en grandes nombres, Rousseau, Marx, después fui bajando. También me cuesta porque creo que la tarea intelectual es una tarea eminentemente colectiva, ¿no? Entonces, muchas veces detrás hay figuras que de alguna forma catalizan, condensan procesos, pero el trabajo intelectual es esencialmente colectivo y muchas veces ni nos damos cuenta de quiénes nos influyeron, quiénes nos marcaron, quiénes dejaron huellas en nosotros, en lo que estamos pensando. Incluso hay veces que es un trabajo analítico casi autobiográfico, poder entender quién marcó en algo en la trayectoria intelectual, en mi caso concretamente, ¿no? Yo me formé en el IPA, mi formación fue distinta a la de Vania, básicamente yo me formé para profesor de historia en los 90, después me empezó a interesar la investigación y Elizabeth Gelin fue una figura importantísima en mi formación en tanto cientista social, historiador, podríamos decir. Ella es socióloga, es una investigadora social que ha trabajado, es una referente sobre los procesos de memoria colectiva en el Cono Sur. Ha tenido un papel fundamental en esta reflexión que en el siglo XXI ha sido tan relevante sobre cómo se recuerdan los autoritarismos, cómo se recuerdan los momentos traumáticos de las historias recientes del Cono Sur. Y es una investigadora de la cual yo aprendí mucho en términos metodológicos, en términos de formas de trabajo, en términos de diálogo interdisciplinario, en términos de cómo pensar toda esta cuestión que a los historiadores, pero en general a los cientistas sociales, nos abruma un poco sobre el tema del compromiso público o la relación entre compromiso y ciencia, que siempre es un tema dilemático para cualquier investigador social que estudie cualquier periodo histórico, pero particularmente para aquellos que trabajamos periodos tan cercanos como lo son los de la historia reciente. Y realmente, como le decimos Chevy, ha sido una referencia en apostar a un compromiso que podríamos decir crítico con los procesos que uno estudia, con los actores que uno estudia. Pensar el problema del compromiso intelectual no en relación a una relación orgánica y automática con los movimientos sociales o con las ideas que uno se acerca, sino de alguna manera el compromiso intelectual también implica tener una visión crítica de lo que uno ama. Está bien. No tener miedo a decir verdades, por más que esas verdades sean problemáticas, porque de alguna manera son formas de avanzar hacia construir una sociedad más igualitaria, hacia construir una sociedad más democrática. Y en eso realmente su propia tarea, ella ha trabajado mucho sobre los movimientos de derechos humanos, sobre los movimientos de género, y siempre ha tenido una relación de tensión con esos movimientos, que por un lado ha tenido una visión de mucha empatía con esos procesos, pero a la vez no se ha cancelado en decir lo que piensa, en decir sus visiones. Y otra cosa que también Chevy fue muy influyente es en pensar más allá de la nación. Yo participé en una serie de proyectos de investigación con ella, que eran proyectos de investigación regionales. Ella tiene un núcleo en Argentina, pero tiene redes en todo el Cono Sur. Y realmente en esos procesos yo aprendí muchísimo
del Cono Sur, pero también aprendí muchísimo de Uruguay. O sea, aprendí a ver Uruguay desde otro lugar. De otro lugar. Estas cuestiones que nosotros tenemos que, incluso en mi generación, seguíamos con este discurso de la excepcionalidad, siempre diciendo, no, porque los uruguayos somos muy diferentes a los argentinos. Y bueno, cuando entramos a repasar la historia reciente de los 60 para acá, vemos que más o menos Somos iguales. todos vivimos más o menos los mismos procesos, y uno habla de guerrilla, de movimiento de derechos humanos, de militares, y esas palabras desencadenan una serie de significados que son significados compartidos, o sea, que rápidamente nos entendemos todos y no hay que explicar mucho. Entonces, realmente este tipo de talleres y experiencias que Yelin desarrollaba en Argentina a mí me abrieron la cabeza, incluso me impactaron muchísimo en la forma que luego he pensado en mis propias investigaciones, mi tesis de doctorado que hice luego de conocer a Yelin, fue una tesis de doctorado donde no trabajé Uruguay, sino trabajé la región. Trabajé el Cono Sur y los procesos que se daban en el Cono Sur. Y siempre, de alguna forma, sus miradas, tal vez incluso por su propia formación sociológica, que no está tan marcada por lo nacional, ¿no? Los historiadores tenemos este problema que hemos estado muy marcados por el eje de lo nacional. Me ayudó a pensar los problemas históricos más allá de la nación. Es una inquietud que sigo teniendo en los trabajos más contemporáneos que estoy haciendo. Lograr trascender de, bueno, esto pasa acá porque es solo acá, no, pero en realidad esto es más o menos similar a otros lados, tiene puntos de contacto con otras zonas del mundo. Y realmente creo que si tengo que marcar una persona que me influenció, creo que es ella. También en su forma, es una mujer extremadamente sobria en algún sentido, en su forma de pensar el trabajo intelectual, y hay como una sobriedad que también, de la cual he aprendido bastante. Muy bien. Les propongo hacer una pausa y nos metemos en uno de los temas que nos gustaría conversar, que no sé si vamos a tener tiempo para dos, pero bueno, no nos alcanza para disfrutar de este día. Enseguida volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Vania Marcavian y Aldo Marchesi. Y bueno, yo les decía que estuvimos viendo muchas cosas de sus trabajos, aprendiendo, por lo menos yo, muchas cosas. Y hay algunas cosas que nos resultaron muy, muy interesantes. Y yo le voy a tirar una o dos, después vemos si nos da el tiempo. Pero si no nos da el tiempo, no importa. Y uno de los temas que me pareció que era muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos, ¿no? 50 años del golpe de Estado, la discusión que en este momento vuelve a aparecer sobre los dos demonios, la guerrilla, el terrorismo de Estado, ese debate que aparece en este momento. Y en medio de todo eso apareció como una idea de la existencia de un cambio de paradigma en la izquierda. Ustedes lo corregirán o lo dirán. Sobre la revolución a los derechos humanos, por un lado. Y un cambio entre la moderación de la idea de la izquierda, pasar de la revolución al progresismo. Lo dejo por ahí, diviértanse. Tema chiquito. Sí. No, yo iba a arrancar por el lugar obvio, que ese tránsito, digamos, es el que yo estudié en mi tesis de doctorado, que ya tiene 20 años, y que un poco lo que seguía era a las izquierdas uruguayas en el exilio, ¿no? En el periodo de la dictadura, miles de militantes y dirigentes de las izquierdas se exiliaron, primero fundamentalmente en Buenos Aires, y después que la región se cerró con el golpe
en Argentina en el 76 hacia otras partes del mundo. Hay varias oleadas y esto se puede estudiar, pero bueno, lo que yo estudiaba en la tesis se puede resumir un poco en esa expresión que vos dijiste, que es de la revolución a los derechos humanos, ¿no? Y lo que yo miraba ahí es un tránsito que fue por un lado político-ideológico, ¿no? Que es del discurso de la revolución, de entonación más o menos marxista, según los grupos, al lenguaje liberal de los derechos humanos. Y también acompañó esto un cambio que podríamos llamar más cultural, si se quiere, en sentido amplio, que es de una concepción, si pensamos que la militancia es la relación entre cuerpo y política, digamos, una concepción donde el cuerpo se ponía en la línea para defender un conjunto de ideas sobre la transformación social, sobre cómo promover el cambio social, y esto es el discurso revolucionario, y en ese discurso los militantes eran, bueno, eso, militantes, luchadores y eventualmente héroes y mártires de la revolución, a un lenguaje político, el de los derechos humanos, que su objetivo es preservar la identidad física de aquellos militantes, héroes, mártires de la revolución, ahora víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y esto que parece sencillo, dicho así, y que obviamente tiene mucho que ver con las condiciones políticas concretas que atravesó el Cono Sur, ahora es una transformación que obviamente no es uruguaya, que experimentaron las izquierdas de esta región del planeta y a escala global, es un fenómeno que se puede rastrear a escala global, marca ese tránsito, ¿no? Y esto hacia finales de los 70, digamos, casi todos, y bueno, siempre hay disidencias y márgenes y cosas, pero el grueso de las izquierdas habían hecho este tránsito, que en muchos casos no implicaba abandonar el lenguaje anterior o la concepción del cambio social de inspiración revolucionaria, marxista o lo que fuera, sino por momentos convivieron estas dos formas de ver la política, ¿no? Y esto les permitió algo muy importante, que es en el momento en que todo el Cono Sur se cierra para la acción militante, y esto por la ola de nuevos autoritarismos que podemos rastrear del 64 en Brasil, al 76 en Argentina, pasando por los golpes que hay en el medio, el de Chile y Uruguay. Me perdí. Intentando trazar la ola autoritaria. Digo que esto es una reacción a este fenómeno, al cierre de la región para la militancia revolucionaria, y les da la posibilidad de conectar con actores en otras escalas, digamos, globales, transnacionales, digamos, en las redes y en el sistema internacional de derechos humanos que se estaba creando en este mismo momento. Entonces los exiliados latinoamericanos fueron esenciales en el fortalecimiento de las propias redes y del propio sistema internacional de derechos humanos, le dieron mucha legitimidad a partir de la posibilidad de incorporar este lenguaje. Entonces, en alguna medida, las izquierdas de esta zona del planeta, de nuevo, de Uruguay en particular, hicieron este tránsito con anterioridad a la caída del socialismo real, ¿no? Porque se suele asociar algunas de estas cosas a la caída del campo socialista como horizonte un poco, como objetivo de la propuesta revolucionaria. Y en realidad tiene mucho que ver con la derrota a sangre y fuego, en realidad, de los proyectos revolucionarios de los 60 en las dictaduras del Cono Sur. Así que sí, cuando en las transiciones, cuando las izquierdas se incorporan a las transiciones, ya tienen, digamos, parte de esto procesado. Y yo creo que en gran medida la agenda de los progresismos posterior a las transiciones tiene que ver con esa transformación. O ahí estaba el campo fértil, digamos, para que la nueva agenda de derecho floreciera. Me parece que sí, que eso se puede rastrear hasta ese momento. Nosotros los vencidos, dice Butazzoni en el título de su libro, ¿no? Sí. Sí, claramente es un proceso de derrota. Y creo que todavía es raro. La década de los 60 es un periodo sobre el que se habla mucho, pero sobre el que se piensa poco. Me parece que ahí hay muchos asuntos que todavía siguen pendientes en la reflexión, fundamentalmente con la idea de la revolución. ¿Qué se quería decir con la palabra revolución en los 60? ¿Qué tipo de fuerzas activaba esa idea? ¿Y cómo se fue construyendo esa propia idea de revolución en América Latina en los 60? Hablando de tesis de doctorado, digamos,
Mi tesis de doctorado es un poco tratar de entender cómo se construyen, cómo se desarrollan ciertos procesos de radicalización en la región, en Uruguay, Argentina, Chile, y cómo esos procesos de radicalización están asociados, cómo la lectura de lo que pasa, pongamos el caso, en el Chile de Allende impacta en lo que pasa en la Argentina posperonista y así sucesivamente. Y de alguna manera todavía la reflexión de tratar de entender por qué ciertos sectores de las sociedades latinoamericanas se radicalizaron en una manera muy intensa y muy rápida, son preguntas que son muy legítimas. Hay como dos formas de entender tal vez esto que llamamos revolución de los 60. Una es una lectura más romántica, más voluntarista, que tal vez es la que mayormente se interpreta ese fenómeno de los 60 como, bueno, era gente que en la mejor versión tenían ideales muy románticos, en la peor versión están mal de la cabeza, ¿no? Pero también las ideas de revolución y cambio social en los 60 tienen que ver con una profunda crisis que vivía América Latina y con la desesperación. Con la desesperación, con la ausencia de paradigmas, con la imposibilidad de encontrar otros caminos que llevan a plantear la idea de que es necesario que hayan cambios radicales, ¿no? Y acá también me interesa delimitar el concepto de revolución del concepto de violencia, que son conceptos que van juntos pero también van separados. Y claramente en los 60 esto es bastante evidente. Hay muchas fuerzas políticas, hasta de centro-izquierda, que hablan de la idea de estos países latinoamericanos necesitan cambios radicales de estructuras y hablan de ideas que después van a desaparecer, como la idea de reforma agraria. La idea de reforma agraria es una idea que es desde la democracia cristiana chilena hasta el wilsonismo, hasta el Frente Amplio, planteaba una idea que implicaba un cambio de estructuras. Y esto era, en muchas lecturas del periodo, eso estaba asociado a la palabra revolución, ¿no? Perdón, pero uno lo ve aparecer incluso en muchos documentos que vienen del gobierno de Estados Unidos, digamos, ¿no? La propuesta de que para prevenir algún tipo de estallido revolucionario hay que generar una revolución en las formas de vida. Sí. La Alianza para el Progreso habla de la revolución en libertad. O sea, el discurso de Kennedy a principios de los 60 era que América Latina sí necesitaba una revolución. Y eso lo reconocía. Y si uno lee los documentos de Kennedy y de los asesores de Kennedy, está la idea de que América Latina tiene problemas muy serios en términos de desarrollo y en términos de desigualdad y que requiere cambios radicales en este sentido también. En la idea de que si no hay una revolución en clave capitalista democrática, va a haber una revolución en clave socialista. Eso es inevitable. Y eso, una cuestión muy interesante es ver los derroteros personales de muchos intelectuales, políticos, que en cuestión de 4 o 5 años, gente que viene de posturas moderadas, muchas veces ni de izquierda, de centro, e incluso en algunos casos en el mundo católico, por ejemplo, de la derecha, terminan vinculados a procesos de cambio radical, ¿no? Entonces, creo que todavía entender qué fue eso de la revolución, hay mucho trabajo de reflexión sobre ese asunto, porque claramente hay un elemento del concepto de revolución que después desaparece de la política y hoy sigue, digamos, en este proceso que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la cancelación de la política del escenario de la posguerra fría, de alguna forma esta idea de que no hay diferentes visiones de la política, de que hay lo que se llamó en los 90 pensamiento único. Y también lo que vino después, claramente hay una cuestión de la idea de revolución que sí se extraña en algún sentido en la política de izquierda, me parece que es la idea de un futuro diferente, ¿no? La posibilidad, la revolución daba algo que hoy no está, que es la creencia efectiva de que puede haber un futuro diferente al presente. Claro. Y más allá de que uno... Porque es medio absurdo, digamos, desde una perspectiva de estas reflexiones que se dan en el campo de las izquierdas, decir, bueno, antes éramos revolucionarios, ahora somos moderados, qué problema, ¿no?
perdimos valores, perdimos ética. No, en realidad son los procesos históricos, son lo que Baña fue contando con el tema de los derechos humanos, diferentes procesos históricos que fueron llevando a que los actores vayan transformándose. Pero en ese proceso hay elementos que sí parecen haberse perdido y claramente uno que tiene que ver con el potencial de la política de izquierda, que es la idea de futuro. La idea de que atrás de la idea de la revolución estaba la idea de que había un futuro que podía ser diferente al presente. Ese es el tema que se los planteo porque ¿y hoy? Eso. ¿No? De alguna manera. Es decir, no hay una idea de futuro. Digo, idea de futuro supongo que sí, pero digo que el futuro es con cambio y si no, no es. No sé si está bien planteado. Sí. Capaz que... Yo creo, hay una expresión que muchos historiadores han desarrollado, es la de régimen de historicidad, ¿no? La idea de, esto siempre se hace desde el presente, no se puede hacer desde el presente de cada momento, sí. ¿no? No se puede hacer de otra manera. Pero hay una relación, el régimen de historicidad relaciona pasado, presente y futuro. Entonces evalúa las experiencias en función de nuestras expectativas, ¿no? Y entonces pone eso en diálogo. Y yo creo que vivimos una época donde el énfasis está en el presente, vivimos un presente permanente, digamos, ¿no? Y el futuro y el cambio parece estar muy asociado, por ejemplo, al cambio tecnológico. Entonces es la próxima edición del motor de inteligencia artificial, el próximo modelo de celular. Hay una cosa que está asociada al cambio tecnológico que nos impone unos ritmos que no son los de pensar la transformación radical de la sociedad, ¿no? Y esta frase que también se ha dicho bastante de que nos resulta más fácil imaginarnos el fin de la humanidad como tal, ya sea por una catástrofe ecológica, ya sea porque la inteligencia artificial nos va a comer como seres humanos, que imaginarnos, por ejemplo, el fin de la sociedad capitalista en una sociedad de nuevo tipo. Entonces estamos en un momento en que el futuro está corto, ¿no? Sí. Y cuanto más corto es el futuro, más nos cuesta evaluar críticamente el pasado. Entonces el pasado se ha convertido, me parece que lo sentimos mucho, yo por lo menos siento a veces con nuestro oficio remando en contra de la corriente. Sí, sobre Sí, todo de porque una forma de entender el pasado, donde el pasado es un conjunto de anécdotas, un repertorio de enseñanzas, ¿no? Para nosotros, que nuestra materia es el tiempo, lo que hacen los historiadores es eso, tener esa relación crítica con el pasado, que tiene que estar relacionada con una idea sobre cómo se desarrollan las sociedades, está muy, entre paréntesis, entre comillas, muy en suspenso, ¿no? Entonces, Sí, ese es el trabajo. Nosotros trabajamos sobre el pasado, pero siempre que trabajamos sobre el pasado tenemos que definir qué es el presente y qué es el futuro. Eso es lo que Baña está Régimen de diciendo. historicidad Cuando es habla eso. de régimen de historicidad es eso. Nosotros y hay veces que uno percibe, incluso en la discusión pública, que es algo que va contra nuestra propia profesión, pero una intensidad del pasado Sí. exagerada, que en realidad no tendríamos que preocupar mucho más. Hay veces que a mí me da la sensación que se intenta poner en el pasado demandas, inquietudes, problemas que tienen muchísimo más que ver con nuestro futuro, ¿no? Si uno se pone a ver cómo se pensaba el futuro en la década de los 40, 50, en gran parte del siglo XX, de alguna forma los debates sobre ideológicos, políticos, tenían que ver con cómo pensar el futuro. Claro. ¿No? Y eso es lo que hoy parece cancelarse. O sea, esta frase que citaba Baña de Fisher, de un crítico literario inglés de Triste Final, que dice es más fácil imaginar el fin del capitalismo, es más fácil pensar el apocalipsis que pensar el fin del capitalismo. O sea, nuestras imágenes de futuro son más cercanas al apocalipsis, a la idea de que inevitablemente este mundo se va a destruir, que a la posibilidad de transformar este mundo. Incluso en el campo del desarrollo tecnológico, todas estas distopías que son reales, o sea, todos estos señores que están imaginándose cómo irse a colonizar Marte, asumiendo que el mundo se va a destruir, Sí. da cuenta de eso. Asumiendo que ellos van a destruir el mundo. Sí, asumiendo Claro, que, también. este, Que a la larga lo van a hacer. y hay veces que uno ve un exceso de pasado en las discusiones públicas, ¿no? Como, sí, el pasado es relevante, pero no va a resolver los problemas que tiene la sociedad. O sea, no va a... digo, es algo como contradictorio a nuestro lugar público, No, porque pero a la vez nos fortalece. No, pero yo creo, me parece que entiendo y que tenemos sintonía con eso, porque también para los historiadores
el pasado no es solo la semilla del presente. El pasado tiene muchos futuros posibles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de darle al pasado contingencia, o sea, de mirarlo en la posibilidad de futuros que tuvo, la posibilidad de futuros que los contemporáneos imaginaron, que las fuerzas sociales y políticas de ese momento hubieran permitido, que no son necesariamente nuestro presente. Es ese ejercicio el que muchas veces se pierde en esta forma de utilización del pasado en el debate público, donde el pasado parece ser una fuente de enseñanzas, un camino hacia, hay que entender lo que hizo antes, y en realidad me parece que la gracia para nosotros de manejar el tiempo, de amasar el tiempo, es mostrar eso, que cada pasado tiene muchos futuros posibles, y eso tiene una dosis para mí interesante, y vuelvo a Barran. Barran decía, si la historia algo enseña, suspendiendo esta idea de la historia madre y maestra, es que el cambio no es solo posible, sino que es inevitable. Entonces, que desde el presente podamos también imaginar que hay muchos futuros posibles. Esa idea que para mí es muy, parece muy idealista, pero en realidad es muy pragmática en términos de que esto se está haciendo con unas fuerzas que operan en nuestros presentes, así como en los presentes que son nuestro pasado. Había fuerzas que operaban. Sí, sí. Yo creo que esa imagen estaba mucho más abierta, por ejemplo, en los 60, que es un periodo que hemos en los estudiado. 60, en los 40, Sí. en gran parte del siglo XX. Sí. O sea, la posibilidad de pensar el futuro y imaginar el La futuro fuerza de la idea de y decir planificación, cosas por sobre ejemplo. de acá a 20 años este país va a poder hacer esto, va a poder hacer aquello. El lenguaje de la planificación, Claro. por ejemplo, es eso, es dominar el futuro. Después, y obviamente que no importa mucho cuántas de esas metas se cumplen y todo el lenguaje más tecnocrático asociado a esto, pero hay algo de la idea de que el futuro está ahí, de que tenemos incidencia. De que está en nuestras manos, De de que que lo de que alguna forma- decidamos va a tener efecto. Hacemos una pausa, Bien. porque tengo el tema de los archivos para seguir. Bueno, con ustedes. ¿está bien? No sé si me va a dar el tiempo. Ya volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Vania Marcarián y Aldo Marchesi. Les dije que, viste, que no íbamos a tener mucho tiempo. Cuando yo los presenté, bueno, no importa como lo que dije cuando los presenté, importa que en ambos casos, de alguna manera ustedes tienen una vinculación muy fuerte con los archivos, ¿no? Y ustedes como historiadores hablan mucho de los archivos, la importancia del archivo, la forma. Y estamos en un momento, y yo les quiero tirar ese punto, donde se está hablando de la apertura de ciertos archivos a partir del ministro de Defensa, y esto ha provocado un debate con respecto a si está bien o no está bien la apertura de esos archivos. Sí, es un debate que no es nuevo. Digamos, es un proceso que se viene discutiendo en relación a la dictadura, por lo menos en los últimos 18, 20 años, que tiene que ver con un problema básico sobre el cual ya se han establecido marcos legales. Hay muchos asuntos en esto, tal vez. Uno tiene que ver con que, no con todos los archivos, sino con archivos que reúnen información de la vida íntima de las personas, o información producida por el Estado que no necesariamente tiene que tener un alcance público, ¿no? Ahí hay un problema que en realidad pasa en todos los... No es un problema de la apertura de archivos vinculados a procesos autoritarios en Uruguay, es un proceso que se ha dado en todos los países, que se hace con esas porciones de información de los archivos que remiten a la intimidad de las personas. Este es un asunto, ¿no? Que se hace con los archivos que hablan de la vida privada, que hablan de las opciones sexuales de las personas, que hablan de los amantes de esas personas, que en los casos de
que hay varios de estos archivos que tienen que ver con la inteligencia. La inteligencia, los sistemas de inteligencia básicamente se dedican a eso, se dedican a producir información para luego, una de las cuestiones que hacen los organismos de inteligencia en todas partes del mundo es producir información para después tener herramientas para chantajear a las personas. Claro. Entonces ahí hay un asunto que es problemático y que no se resuelve con un mero voluntad de transparencia. Después, en el caso concreto de la experiencia más reciente de Uruguay, hay archivos que remiten a interrogatorios que tienen que ver con interrogatorios hechos bajo tortura, en los cuales la gente decía cualquier cosa, o sea, Sí, sí. literalmente, con el objetivo de, los militantes tenían mecanismos para tratar de resistir a la tortura, incluso uno de los mecanismos era inventar, tratar de asegurarse que en un tiempo prudente los compañeros de estos militantes lograran escaparse, lograran Ponerse a salvo. ponerse a salvo y luego decir alguna información relevante. Digamos. Hay muchos asuntos en relación a esto de la tortura y claramente esos interrogatorios son fuentes extremadamente sensibles que pueden ser muy mal interpretadas si esto se abre, será un uso público y que circule libremente, ¿no? Entonces, están todos estos asuntos que me parece que son relevantes y que tienen que estar en la discusión y que ya han estado en la discusión porque España del marco legal sabe mucho más que yo. Los marcos legales actuales habilitan la apertura, habilitan la circulación de estos archivos, que por otro lado ni los gobiernos anteriores ni este gobierno han tenido mucha voluntad de producir y sistematizar la apertura en un sentido más regular, normal. Puedo poner ejemplos del gobierno anterior y donde la efectiva apertura y consulta de los archivos es problemática. Entonces, yo creo que el problema no va tanto por un proyecto de ley, sino por una política estatal en relación a esto que sea efectivamente seria. Lo segundo, y yo termino. No, lo segundo es esta relación de que hay cierto fetichismo con el archivo. Fundamentalmente con los archivos que son de inteligencia, con los archivos. Que está esta idea de que ahí está la verdad, ¿no? Y esto es algo que la prensa de alguna forma lo fomenta. Se hacen los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los archivos de los aparatos de inteligencia de Uruguay, los archivos yo, por ejemplo, trabajé sobre los archivos de inteligencia checa en relación al caso Trías. Está esta idea de que el archivo es un productor de verdad y que es una verdad superior al conjunto de las verdades. Y muchas veces esos archivos tienen información falsa, tienen información inexacta, son seres humanos con intenciones concretas que escribían en esos archivos, esos informes. Muchas veces son burócratas que no tienen ni idea Por ejemplo, el otro día estaba chequeando uno de estos archivos y me encontré con que la información sobre mi padre estaba totalmente... Habían dos personas que se llamaban igual y mezclaban la información. Digamos, esta idea de que la información de estos archivos es una fuente exacta de verdad, una fuente más cercana a la verdad, es extremadamente problemática. Son otra fuente de información que muchas veces nos dice más de quién lo hace. De quién lo hace que de lo que está haciendo, ¿no? Entonces me parece que en un sentido lo ideal sería pensar en una continuidad de la política estatal, pensar más que en pensar en acá llegó un nuevo gobierno y va a hacer las cosas totalmente diferentes. Me parece que eso es. Y lo segundo también, poner un poco bajo sospecha estos archivos, no pensarlos como los depositarios de una verdad última. No, sí. Yo estaba pensando que los archivos se activan con preguntas, digamos, no es que contengan una verdad revelada, son siempre verdaderos en cuanto cuentan la historia de sus condiciones de producción. En ese sentido, ningún archivo miente y por algo hay un documento que dice esto. El trabajo de los historiadores es tomar a los documentos de archivo, como cualquier otro documento, como rastros o vestigios del pasado y mostrar cómo se hicieron, ¿no? Yo soy partidaria de la apertura total de los archivos. Creo que el tema es explicar eso, las condiciones de producción.
me parece además que La condición de producción es las condiciones en que se produjo el archivo. ¿quién hizo ese documento y Claro. para qué? Y yo comparo los actos de interrogatorios, por ejemplo, con un libro que es un manual de la Inquisición del siglo XVI, El Martillo de las Brujas, que es un manual de inquisidores para interrogar a estas mujeres, en su mayoría, sobre sus actividades que las las condenaban a la hoguera, ¿no? Y eso dice sobre las dos personas que redactaron el manual, ¿no? No sobre la actividad de estas mujeres en general de los sectores populares que hacían ciertas prácticas, sino sobre lo que se quiere detectar como margen, como enfermedad social, ¿no? Y esto es lo mismo, un archivo derivado producido en condiciones extremas de apremio físico, por ejemplo, dice sobre las políticas del Estado que aplicó esas técnicas, más que sobre... El trabajo de los historiadores es siempre eso. Entonces, en ese sentido, el archivo dice siempre la verdad. Lo que pasa es que es una verdad que tiene que ser explicada en eso. ¿Por qué de entre el conjunto de las actividades humanas, digamos, del territorio del pasado de la humanidad, tenemos un mapa que es el de ciertos rastros o vestigios? Y bueno, nuestras tareas es descubrir qué mapa de qué territorio, ¿no? ¿Por qué se produjeron esos documentos? ¿Por qué se guardaron esos documentos? ¿Por qué se discute sobre esos documentos? El problema de estos archivos es que están sometidos a un montón de presiones, son como unos objetos culturales muy sometidos a presiones, ¿no? Donde las preguntas de los historiadores a veces quedan muy para atrás, porque están presionados por la necesidad, bueno, en particular de los procesos de verdad, de memoria y de justicia que han generado presiones sobre esto, presiones que muchas veces los archivos no pueden responder porque son presiones que tienen que ver con la voluntad política de conseguir verdad, memoria y justicia, no con lo que el archivo tenga. Pero en ausencia a veces de otras políticas se pone ahí como un lugar donde vamos a encontrar todas las respuestas, donde nos van a permitir juzgar, nos van a permitir saber la verdad, nos van a permitir reivindicar a los buenos y castigar a los malos. Y bueno, no, depende de nuestras preguntas. Y me parece que ahí está el problema con esto, me parece que está como mal planteado, ¿no? Y después lo otro es que los archivos son como botellas que tiramos al mar, hacia el futuro. Nosotros lo que guarda un presente lo guarda con la idea de que esto va a ser lo que las generaciones futuras van a conocer, pero de verdad no sabemos, por definición no sabemos lo que nuestros futuros le van a preguntar. No sabemos cuál va a ser el futuro, hacia dónde vamos. Sí, pero hay una contingencia muy grande en el repertorio de cosas que una sociedad guarda, con la idea de que esto es lo que hay que guardar para que las generaciones futuras, bla, bla, en ausencia, por definición, de las preguntas que se le van a hacer. Entonces me parece que ahí se generan un montón de ideas que no se pueden satisfacer. Por eso vivimos volviendo sobre el asunto. Dicho esto, me parece que tiene que haber una política pública de archivos que asegure, sobre todo, que asegure que podamos dar respuesta a este tipo de preguntas, de cómo se produjeron estos documentos y para qué. Y en la medida en que esto ha sido súper fragmentario, súper opaco, o sea, se descubre un conjunto documental en algún lugar y se cuelga en una página y nadie sabe bien si eso que se colgó y se digitalizó corresponde al soporte material de origen. ¿Quién lo protegió? ¿Cuál fue la cadena de custodia, se dice en archivística? O sea, ¿bajo qué responsabilidades estuvo? Si eso es el total de la documentación producida o hubo un proceso de selección, que en general hay, y por qué razones, a veces por contingencia, se inundó el depósito y entonces no quedó nada, pero a veces por voluntad de destruir. Porque quisieron sacar. Entonces, el Estado, me parece, en cuanto a políticas públicas, sobre todo con los archivos producidos por el Estado para el control y la vigilancia de la población, hay que tener unas políticas que sean muy claras en qué es la documentación que se está poniendo a disposición y que se está abriendo, cómo se produjo, con qué objetivos y qué permite saber. Y tenemos una situación de enorme opacidad e incertidumbre sobre eso. Ahora dijeron, van a abrir 153 archivos que nunca nadie vio. ¿Qué son 153 archivos? ¿Cuáles son? ¿A qué corresponden? ¿Qué organismos del Estado lo produjeron? ¿Qué dicen sobre las personas, ¿no? Y después que estas propias ideas que estábamos manejando, la del secreto, la de la intimidad, todo eso es histórico también. Nuestra idea de la intimidad es diferente a la idea de la intimidad que había antes. Yo intento dar ejemplos que no sean de estos archivos para que se entienda los problemas con los que nos enfrentamos en relación a estos archivos tan sensibles, ¿no? En los archivos médicos o científicos, por ejemplo, hubo momentos en que mostrar los cuerpos desnudos de las personas, sobre todo si eran de clases populares, sobre todo si eran mujeres, sobre todo si eran de determinadas partes de la sociedad,
estaba permitido, ¿no? Y no se consideraba que esas personas tuvieran una intimidad que había que proteger, y ahí estaban, ¿no? Y ahora muchos archivos están revisando las condiciones de acceso a esos materiales. Por ejemplo, también, esto sobre todo en los museos, pero también en los archivos de los pueblos atrasados, ¿no? Los pueblos primitivos. Se traían objetos que en esas sociedades eran sacros, ¿no? De productos de enterramientos, de prácticas medicinales, pero relacionadas con creencias religiosas, y se los ponía en un archivo, se los disponibilizaba en un museo, desatendiendo el conjunto de significados que esos objetos, esos documentos tenían en sus contextos de producción. Entonces, eso, nuestras ideas sobre lo que es sagrado, sobre lo que es público, sobre lo que es privado, sobre lo que se preserva, sobre lo que se muestra, sobre lo que se oculta, también son históricas. Entonces, me parece que estas instituciones que muchas sociedades se han dado para guardar los restos del pasado, tienen que atender a cierta transparencia y control de esos rastros y vestigios del pasado. A mí me parece que en esta coyuntura concreta saldríamos de muchos problemas si simplemente tuviéramos eso, una política clara y transparente que nos indicara qué conjuntos documentales tenemos, cómo se produjeron y para quiénes están accesibles y bajo qué condiciones. Bueno, les dije que no íbamos a poder hablar de todo, porque hay una cantidad de cosas. El Uruguay inventado, reflexiones sobre el imaginario de la dictadura de Aldo Marchesi, del 2001, reeditado, ¿está bien? Así es. Y 1975, el año de la orientalidad. Yo tengo la suerte de que tengo la partida de nacimiento de mi hijo, dice año de la orientalidad. Un orgullo. Identidad, memoria, historia de una dictadura, Isabela Cose y Vania Marcarián. O sea que están... También una reedición, ¿no? También del una 96, ese libro 96. viejísimo. Son libros viejos reeditados. Y que cuando se reeditan, me queda muy poco tiempo, ahora sí. Hay que releerlos, reescribirlos, buscar. En este caso creo que en los dos los mantuvimos como fueron escritos. Hay gente que a veces que actualiza en las reediciones, pero en estos casos. Y yo creo que son libros que siguen teniendo vigencia. Pero bueno. Se sostienen. Es extraño porque han pasado tantos años. Capaz que dice algo sobre qué sigue significando la dictadura en nuestro presente, ¿no? Que claro. Cosas escritas hace tanto tiempo parecen seguir hablando al tipo de discusiones que volvemos a abrir, volvemos a tener. Bueno, a ver, yo me planteo siempre, ¿no? Si uno, acá, en Chile, en Argentina, en España, se sigue hablando de Franco, de la guerra civil, de la dictadura, de Pinochet, es porque son cosas que no se sacan tan fácilmente de arriba, ¿no? Sí. O sea, por eso es que bueno, que a veces está bueno, digo, tratar de hablar más de estos temas desde otras miradas, no para que nos olvidemos al contrario, sino para tratar de entenderlo. Sí, la idea de cerrar es como una utopía medio imposible. Obviamente. Igual yo pensaba, cuando terminó la Guerra Fría, si alguien hubiera dicho que la Segunda Guerra Mundial o el nazismo eran temas que no se podían tocar en la educación, o que cuidado con plantearlos porque eran demasiado recientes, ¿no? Con la misma distancia, con el medio siglo, todo el mundo hubiera dicho, por favor, ¿cómo no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo? Claro. Y acá hay algo que es reciente, que no es reciente, es medio siglo. Sí, ya no es reciente. Pero que está abierto a interpretación, que es contencioso, que no nos conforma, que no hay resumen, que no hay consenso. Dice mucho de nuestro presente más que de aquel pasado. Está bien. Bueno, el Uruguay inventado y 1975 años de la orientalidad, sus libros les agradecemos que a la editorial, no a ustedes, porque ustedes no lo trajeron, nos mandó la editorial. ¿Saben que tenemos que hacer un jueguito antes de irnos? Bueno. Ay. Es muy simple, no tiene ninguna... Acá abajo hay preguntas, ¿cómo es que les dicen? Aleatorias. No tienen nada que ver con nada, pero es como para cerrar con un último punto de vista. Así que señalen una carta y Dale vos. Yo. No tiene ningún misterio, Aquí son ya, preguntas mira, tan... Esta, muy bien. Qué Son miedo preguntas... me da esto. Bueno, mirá, esta dice así, ¿cuál sería el título de tu autobiografía? Ay, mi Dios, qué difícil. ¿Viste? Es tan difícil como elegir un referente. Es peor que elegir un Sí, referente. por suerte. Yo no lo digo porque no sé qué me va a tocar. No en tengo realidad. ni idea. Nunca No tengo ni idea. nunca pensé en escribir una autobiografía para empezar.
Los historiadores no escriben autobiografías. Sí, escriben, y algunas son hermosas. Y tienen con mucha conciencia de su propio archivo, Del de archivo, su ni que propio, hablar. claro, de su Sí. propio... Sí. Lo ¿Son que no quieras rigurosos? que se sepa, hay que destruirlo en vida. Es mi enseñanza. Bueno, ya está. Ahí tenés el título. Lo que no quieras que se sepa, hay que destruirlo en vida. Si no es autobiografía, es camiseta. Claro. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Léela vos si querés. Sí, ¿Leo? léela en voz alta. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el fuego, la tierra, el aire, el agua, la tierra o el fuego, Ay. ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, esto es otro nivel, mucho más. Viste, yo te dije que son preguntas. El aire, el agua, la tierra o el fuego. ¿Cuál elegirías y Y por ahora qué? el agua. Y yo creo claramente que el agua. Para que no sea salada. Creo que claramente el agua y me da pie para pensar cómo siempre la historia se reelabora y cómo estamos necesitando una historia del agua en Uruguay. Estamos necesitando pensar una cosa que los historiadores no hemos trabajado es la relación de los humanos con los recursos naturales en nuestro país. Y claramente toda esta crisis genera empezar a pensar más seriamente la forma en que la sociedad uruguaya se relaciona con sus recursos naturales, entre ellos el agua. Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos pensado, que tenemos que discutir, que es el tema de la vinculación de la política uruguaya con el medio ambiente, con sus recursos. Pero no es solo la política, yo creo que es la sociedad en su Sí, está general. bien. La idea de que el agua es un bien infinito y que podemos hacer lo que queremos con el agua es algo que esta crisis ha mostrado Que no. que no. Pero es algo que tiene que demostrar, tiene que resolver una La política, conducta. claramente. No, me refería una conducta y una convicción de que nosotros tenemos agua y nos sobra. Sí, es No, que y era un el mito famoso identitario, ¿no? acuífero Era como la guaraní. garra charrúa. El agua uruguaya era la más rica del mundo. Sí. Y nunca nos iba a faltar. Por eso, o sea, sin embargo nos enfrentamos a una situación. Y tan contentos, ¿eh? Porque Que asusta y que uno no... tan tranquilos. Sí, por ahora. Yo les agradezco muchísimo a que vos. hayan Por favor. venido. Yo aprendí mucho. Sé que son temas a veces que son complejos y que no son temas que se puedan explicar con pocas palabras, ¿no? Pero esto les voy a pasar la mano por arriba. Pero con docentes como ustedes se puede aprender. Creo que Barran dejó una semilla después. Y este es un espacio amable con bastantes minutos para hacer televisión. ¿no? Bueno, es la idea. Así que yo les agradezco mucho y a ustedes los invito para el próximo domingo para seguir hablando, para seguir conversando, porque recuerden que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta el domingo que viene.